Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos. Les comentamos que el día de ayer finalmente los nietos de Cantinflas ofrecieron conferencia de prensa para aclarar toda la situación en torno al testamento. Y es que es una cuantiosa fortuna la que sigue generando la imagen de Cantinflas. Sin embargo, Tita Marves, que es la actual, la viuda exactamente de Mario Moreno Ivanova, aseguró que pues prácticamente Mario Moreno Ivanova le dejó todo el testamento a ella y en segundas a sus hijos. Es por ello que los propios nietos de Cantinflas van a impugnar este testamento, pues aseguran, somos 5 personas que realmente tendríamos todo el derecho de también tener una parte de esa cuantiosa fortuna. ¿Quién sabe exactamente qué dijo Mario Moreno del Moral, nieto de Mario Moreno Cantinflas? Chequen esto. Se destapó la cloaca a casi un mes de haber fallecido Mario Moreno Ivanova, pues salieron a relucir todos los posibles malos manejos en torno a la herencia y testamento que dejó el hijo del Mimo de México, en el cual supuestamente deja todo su patrimonio en manos de su última exesposa, Tita Marves, la cual se ostenta como heredera absoluta del nombre de Cantinflas. Sin embargo, los hijos de Ivanova ofrecieron conferencia de prensa para dar a conocer que impugnarán el testamento, pues en él no está contemplado ninguno de ellos. Esto nos comentaron. No esté aquí hoy sentado con nosotros no significa que está por otro lado, estamos juntos los 4, estamos fuertes. Es una decisión que hemos tomado nosotros como nietos de Mario Moreno Cantinflas, de Mario Moreno Reyes, a tomar lo que por legado y por justicia nos pertenece a nosotros. Yendo por las cosas de mi papá, estamos yendo por las cosas de mi abuelo y no las cosas ni materiales ni económicas, sino lo sentimental, que es su imagen, los derechos que se tiene hacia él como personaje y las cosas de valor que se quedaron, como toda la memorabilia, como son desde sus zapatos hasta su gabardina, este tipo de cosas, que es lo que creemos nosotros que por justicia nos pertenece. Fue muy turbio, todo fue muy extraño y bueno, desde el principio de poner de albaceas a otras 2 personas relacionadas a la familia de ella, siendo que mi papá también tenía familia, siendo que mi papá tenía muy buenos amigos, hijos de la señora están contemplados en este testamento y pues se nos hace muy raro. Gabriel están también dentro del testamento, están en segundo plano junto con los hijos de Tita, y lo que queremos es apoyar a Marisa y a Gabriel a que luchemos todos juntos por el legado que pertenece de mi abuelo. Vamos a hacer esto, planeamos llegar hasta las últimas consecuencias, pero también abriendo esto hacia la paz totalmente, invitando a la señora Marves a que por la paz juntos hagamos algo. Nosotros que nos dedicamos también hasta este ámbito artístico, ahora tener que pedir permisos a una señora tercera a poder hacer algo con mi abuelo, pues a mí no me parece justo. 21 Noticias. Continuamos con más información del mundo de los famosos. José Manuel Figueroa y por supuesto Bobby Pulido van a trabajar juntos en la Unión Americana, un concierto y una gira por todas las ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, también traen proyectos aquí para la Ciudad de México. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Araceli Arámbula y Maribel Guardia incendiaron las redes sociales al subir una foto en sensual bikini, y es que algunos las llenaron de piropos, pero otros las atacaron cruelmente al decir que Araceli debería ser más prudente, pues es madre de 2 hijos, mientras que a Maribel le dijeron que su atuendo era demasiado atrevido, teniendo en cuenta que ya es abuela. Lucía Méndez suplicó al público en general denunciar a toda aquella persona que sea sorprendida maltratando a un animal. Para mí, Aura es como mi hija perra. Y de alguna manera me duele muchísimo ver cómo los maltratan, cómo los hacen pedazos. De verdad, mi corazón se parte si ustedes no los apoyan. ¡Denuncien! Platicamos con Quetzal Santana y Mariana Muñiz sobre la puesta en escena Micrografía del Humano, que se presenta los sábados en Casa Actum. Sucede en un purgatorio metafórico y real, y es un proceso de purga muy íntimo de 4 personajes. Estamos
hablando sobre nuestras relaciones amorosas o los problemas económicos que podemos llegar a tener como generación millennial o, no sé, la soledad que sentimos como jóvenes en un mundo tan abrumador. Alejandro Terrones y Homero Fernández invitan al público a asistir a la puesta en escena Género sin texto, que se presenta en el Hostal Regina. Habla acerca de la construcción social de género y cómo esto genera violencia en nuestra sociedad. Justamente trata acerca de la transexualidad, de la homosexualidad, de la mujer y cómo vive en una constante violencia gracias a nuestro contexto. 21 Noticias, Berenice Ortiz. José Manuel Figueroa y Bobby Pulido juntos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen esto! Desvelado de pasión es el título del show que preparan José Manuel Figueroa y Bobby Pulido, quienes llevan una gran amistad desde hace poco más de 23 años. En su gira visitarán México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, en la cual harán remembranza de sus más grandes éxitos. El poder hacer esto para mí es un privilegio, es un gusto, es un capricho que yo estoy haciendo como persona, como cantante. José Manuel reveló si hará alguna misa especial para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Joan Sebastián, su papá. Si ellos quieren hacer una misa, adelante. Si quieren celebrar, adelante. Si quieren llorar, adelante. Si quieren, yo lo busco. Yo no necesito ir al panteón. Cuando se le preguntó cómo es la relación con sus hermanos y si ya conoció al hijo de Julián Figueroa, así contestó. Mis hermanos están muertos. Okay. Los hermanos que tengo por herencia y los hermanos que tengo que me quedan están conmigo cuando los necesito. No lo he visto, desgraciadamente. Respecto a las acusaciones que hizo Giovanni Medina en contra de Ninel Conde al llamarla mala madre y alcohólica, esto dijo. Te quiero mucho, Ninel, te quiero mucho, échale ganas, negra, te quiero mucho. Titi, te quiero mucho, te mando un beso, Dios te bendiga, échale ganas. Eres una mujer con fe, es una mujer triunfadora, es una gran madre, eso me queda claro. Y de verdad, te deseo lo mejor. Yo sé que tú siempre deseas y siempre estás orando y rezando por mí. 21 Noticias, Berenice Ortiz.